El misterio del camino del sanatorio abandonado en Tenerife. Hoy les traigo una historia escalofriante que me contó un seguidor sobre un lugar muy conocido en Tenerife por su fama paranormal, el sanatorio abandonado de Barranco Hondo. Este relato me lo envió una persona que quiso mantenerse en el anonimato, pero me autorizó a compartirlo con ustedes. Todo ocurrió hace aproximadamente 2 años. Esta persona, a quien llamaré Carlos, decidió visitar el famoso sanatorio junto con un grupo de amigos. Habían escuchado rumores de que allí sucedían cosas extrañas, ruidos inexplicables, sombras que se movían en la oscuridad y un frío que calaba hasta los huesos. Era una noche sin luna, y el camino hacia el sanatorio estaba completamente oscuro. Solo llevaban linternas. Desde el principio, Carlos dice que sintió una opresión en el pecho, como si algo invisible les estuviera observando. Cuando llegaron al edificio, lo primero que notaron fue el silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban los grillos. A medida que exploraban el lugar, comenzaron a oír pasos en el piso superior. Pensaron que podía ser otro grupo de curiosos, pero cuando subieron, no había nadie. En una de las habitaciones, encontraron una vieja silla de ruedas. Carlos dice que al acercarse, sintió un frío intenso, y de repente, escucharon un susurro que decía: "No deberían estar aquí". Todos se quedaron paralizados. Uno de sus amigos intentó grabar con su móvil, pero la batería, que estaba completamente cargada, se agotó en segundos. Decidieron salir corriendo del lugar, pero antes de llegar a la puerta principal, una sombra pasó delante de ellos. Carlos asegura que era alta y tenía una forma humanoide, pero no tenía rostro. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar risas infantiles que resonaban en todo el edificio. Salieron corriendo, y no se detuvieron hasta llegar al coche. Cuando finalmente estaban a salvo, se dieron cuenta de que todos tenían marcas en los brazos, como pequeños rasguños. Carlos no ha vuelto a ese lugar desde entonces, y asegura que jamás había sentido tanto miedo en su vida. Desde esa noche, cada vez que pasa cerca del sanatorio, siente un escalofrío que le recorre la espalda. El encuentro en la playa de La Tejita. Les voy a contar otra historia paranormal que me contó un amigo muy cercano, David. Él vivió algo realmente inquietante hace unos años en una de las playas más conocidas de Tenerife, La Tejita. Todo ocurrió en una noche de verano, cuando David y unos amigos decidieron ir a La Tejita para pasar un rato relajado. Llevaron comida, bebida, y hasta una guitarra para disfrutar de la noche bajo las estrellas. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el grupo decidió dar un paseo por la orilla. David cuenta que la playa estaba casi desierta, salvo por una pareja que estaba lejos, cerca de Montaña Roja. Mientras caminaban, notaron algo extraño, unas huellas pequeñas, como de un niño, que aparecían de la nada en la arena mojada, pero no había nadie más alrededor. Bromeando, uno de los amigos dijo: "Debe ser el niño fantasma que dicen que aparece aquí". Todos rieron, pero David comenzó a sentirse incómodo. Poco después, escucharon un débil sonido que parecía un llanto. Pensaron que tal vez era la pareja que estaba más adelante, pero cuando se acercaron, la pareja ya no estaba allí. En su lugar, vieron a un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, sentado en la arena. David dice que intentaron hablarle, pero el niño no respondía. Solo miraba hacia el mar. Cuando uno de sus amigos intentó tocarlo en el hombro, el niño se levantó rápidamente y corrió hacia el agua. Preocupados, comenzaron a seguirlo, pero cuando llegaron a la orilla, el niño ya no estaba. Había desaparecido, y el mar estaba completamente tranquilo, sin señales de que alguien hubiera entrado. Confundidos y asustados, regresaron al lugar donde habían dejado sus cosas. Allí, encontraron algo que los dejó sin palabras, una pequeña muñeca vieja, hecha de trapo, completamente seca a pesar de estar en la arena mojada. David llevó la muñeca a casa, pero después de esa noche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Luces que parpadeaban, pasos en el pasillo y susurros en la noche. Finalmente, decidió devolver la muñeca a la playa y enterrarla cerca de donde la encontró. Desde entonces, nunca volvió a experimentar nada extraño. La Dama del Mirador de Humboldt. En las noches más solitarias, el Mirador de Humboldt se convierte en un lugar lleno de misterio. La leyenda de la Dama del Mirador ha pasado de generación en generación en la Orotava. Según los lugareños, hace más de 100 años,
Una joven llamada Beatriz solía acudir al mirador para despedirse de su prometido, un marinero que zarpaba a menudo desde el puerto cercano. Una noche, mientras esperaba su regreso, recibió la noticia de que el barco había naufragado. Devastada, Beatriz se lanzó al vacío desde el mirador. Desde entonces, quienes visitan el lugar afirman haber visto una figura femenina de blanco, con el rostro pálido y ojos llenos de lágrimas. Algunos conductores han dicho que, al pasar por la carretera cercana, han sentido su presencia en el asiento trasero de sus coches. Los más valientes aseguran que, al acercarse al borde, pueden escuchar un susurro: ¿has visto a mi amor? El eco de la Cueva del Viento. La Cueva del Viento, uno de los tubos volcánicos más largos del mundo, tiene más que historias de lava y roca. Durante años, exploradores y curiosos han reportado fenómenos inexplicables. La leyenda más conocida es la del pastor que desapareció en el interior de la cueva mientras buscaba una cabra perdida. Los aldeanos lo buscaron durante semanas, pero nunca encontraron ni rastro de él. Dicen que, si entras solo, puedes escuchar pasos detrás de ti, incluso cuando estás seguro de que no hay nadie más. Una vez, un grupo de espeleólogos aseguró haber escuchado la voz de un hombre llamando a una cabra, pero cuando siguieron el sonido, llegaron a un callejón sin salida. A pesar de lo extraño, algunos creen que el espíritu del pastor intenta evitar que otros sufran el mismo destino. Sin embargo, no todos los encuentros son amistosos. Algunos han sentido una mano invisible empujándolos hacia zonas peligrosas. El fantasma del Hotel Taoro. El Hotel Taoro, que en su día fue un símbolo de lujo y glamour en Puerto de la Cruz, ahora es un lugar desolado, pero lleno de historias escalofriantes. Se dice que una mujer de alta sociedad, conocida como Emilia, se alojó en el hotel durante una fiesta de gala en los años 20. Esa misma noche, fue encontrada muerta en su habitación, con señales de estrangulamiento. Su muerte fue declarada como suicidio, pero muchos creyeron que fue un asesinato encubierto. Desde el cierre del hotel, las historias han aumentado. Los vigilantes nocturnos aseguran haber escuchado pasos en los pasillos, incluso cuando el edificio está vacío. Un trabajador relató que, mientras realizaba reparaciones, vio una figura femenina en el espejo de un baño antiguo. Al girarse, no había nadie, pero en el espejo quedaban marcas de manos como si alguien hubiera intentado salir. Otros cuentan haber visto luces encendiéndose y apagándose solas y han escuchado risas que se desvanecen en el aire. El eco de la casa de San Juan. En el pueblo de San Juan, hay una casa abandonada que todos los jóvenes conocen, pero nadie se atreve a acercarse. Se dice que aquella casa guarda un oscuro secreto que ha aterrorizado a generaciones. La historia que te voy a contar me la relató un amigo de la infancia, Raúl, quien, en su juventud, cometió el error de entrar en esa casa una noche. Raúl siempre había oído hablar de la casa de San Juan, un enorme caserón en las afueras del pueblo. La casa llevaba años vacía, con las ventanas cubiertas por tablas y la fachada llena de grietas. Los mayores del pueblo advertían sobre ella, diciendo que nadie debía acercarse. Sin embargo, la curiosidad juvenil siempre es más fuerte, y una noche, Raúl y un grupo de amigos decidieron explorarla. Eran alrededor de la medianoche cuando llegaron frente a la casa. El ambiente era opresivo, el aire estaba pesado y el silencio, absoluto. La puerta de madera estaba entreabierta, como invitándolos a entrar. Cuando cruzaron la puerta, un olor rancio y a humedad los recibió. El lugar estaba completamente oscuro, excepto por la luz de las linternas que portaban. Las paredes estaban cubiertas de moho y las escaleras crujían con cada paso. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fue el eco. Cada vez que hablaban, sus voces parecían responderles desde las sombras, como si la casa tuviera una vida propia. En el segundo piso, encontraron una puerta cerrada con una cadena. Después de intentar forzarla, lograron abrirla y, dentro, hallaron una habitación sin muebles, solo con una vieja alfombra en el suelo. Sin embargo, lo extraño no era la habitación, sino la pared, estaba cubierta con marcas de garras, como si alguien hubiera intentado rasgar la pared desesperadamente. Mientras exploraban la habitación, uno de los amigos de Raúl comenzó a escuchar un susurro. Al principio pensaron que era el viento, pero pronto se dieron cuenta de que el susurro parecía venir de las paredes. Raúl, sintiendo un mal presagio, decidió irse, pero al intentar salir, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos.
En ese instante, una voz aguda y aterradora resonó en la casa: «No os vayáis, aún no». Los amigos comenzaron a entrar en pánico, intentando abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Fue entonces cuando Raúl vio algo que nunca olvidará: una figura sombría, completamente oscura, de pie en el umbral de la habitación, mirándolos fijamente. Raúl y sus amigos lograron escapar de la casa cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe por sí sola. Corrían tan rápido que no se atrevieron a mirar atrás, pero según cuentan, el sonido de sus pasos fue seguido por los ecos de risas y susurros que salían de la casa. Cuando llegaron al pueblo, los mayores les contaron que esa casa había sido el hogar de una familia que, hace muchos años, desapareció sin dejar rastro. Se decía que el padre había practicado extraños rituales en su hogar, buscando contactar con lo que no debía. Desde esa noche, Raúl nunca volvió a acercarse a la casa de San Juan. De hecho, ahora que ya es adulto, asegura que nunca pudo olvidar los ecos extraños que escucharon aquella noche, como si la casa estuviera atrapada en un pasado que nunca debería haberse desenterrado. ¿Alguna vez has tenido una experiencia como esta? ¿Has escuchado alguna leyenda de tu pueblo sobre casas o lugares abandonados? Si es así, comparte tu historia conmigo, tal vez sea la próxima que comparta aquí. La Casa de las Sombras en el Sauzal. En el pequeño pueblo del Sauzal, en Tenerife, hay una casa que se encuentra en lo alto de una colina, rodeada de árboles y en completa oscuridad por la noche. Los lugareños la conocen como la Casa de las Sombras, debido a los extraños movimientos que a veces se ven por sus ventanas. Esta historia la escuché de mi amigo Julián, quien, en su juventud, decidió aventurarse a explorarla. Julián y un grupo de amigos habían escuchado rumores de que en esa casa se veían sombras moviéndose por las ventanas, incluso cuando no había nadie dentro. Los mayores decían que en la casa había vivido una familia que desapareció misteriosamente, dejando atrás solo sus pertenencias. La gente aseguraba que la casa estaba maldita, pero eso solo incrementó la curiosidad de los jóvenes. Una noche, decidieron entrar en la casa. La puerta, vieja y oxidada, cedió fácilmente, y entraron al interior. El lugar estaba lleno de polvo, y el aire parecía denso, como si algo estuviera esperando a que ellos llegaran. Mientras exploraban las habitaciones, comenzaron a notar algo extraño. En cada una de ellas, veían formas oscuras en las esquinas de las paredes, sombras que se deslizaban rápidamente cuando intentaban mirarlas directamente. Lo más aterrador ocurrió cuando subieron al segundo piso. Allí, vieron una figura borrosa, una sombra humana que se movía de un lado a otro por el pasillo. Uno de los amigos intentó acercarse, pero la sombra desapareció de inmediato. Fue en ese momento cuando comenzaron a escuchar susurros y gritos apagados, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde alguna parte de la casa. Desesperados, comenzaron a salir corriendo. Cuando pasaron por la puerta principal, el viento cerró la puerta con un fuerte golpe, y todos se detuvieron, mirando atrás. La casa estaba silenciosa, pero algo en su interior parecía observarlos. A partir de esa noche, Julián asegura que nunca más se acercó a esa casa. La Casa del Viento en Valle de Guerra. En las afueras de Valle de Guerra, hay una casa abandonada que, según los más mayores del pueblo, nunca debería haber sido tocada. La llaman la Casa del Viento porque, aunque no hay corriente de aire, el sonido de un viento fuerte siempre se escucha al acercarse a ella. Esta es la historia que me contó Laura, una amiga que creció cerca de allí. El misterio de la Casa del Viento. Laura solía caminar con su hermano por la zona, y siempre oía los mismos rumores sobre la casa. Se decía que la casa había pertenecido a un hombre solitario, que había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, la casa había estado vacía, pero a menudo se oían ruidos extraños y un viento inexplicable. Una tarde, Laura y su hermano decidieron aventurarse a investigar. Cuando llegaron, la casa parecía aún más desolada de lo que pensaban. Las ventanas estaban selladas, y la puerta de madera estaba abierta de par en par. Decidieron entrar. Lo primero que notaron fue el extraño viento. No había ninguna razón para que el viento soplara tan fuerte dentro de la casa, ya que las ventanas estaban cerradas, pero se sentía un aire helado en cada rincón. Mientras recorrían las habitaciones, comenzaron a escuchar ruidos de pasos, como si alguien caminara por el piso superior. Al principio pensaron que era un animal, pero pronto se dieron cuenta de que los pasos no tenían sentido,
ya que no había nadie más allí. Cuando subieron al segundo piso, la sensación de frío era más intensa, y el viento parecía susurrar en sus oídos. En una de las habitaciones, encontraron un retrato antiguo del hombre que había vivido allí. Al mirarlo, el aire se volvió aún más gélido, y los pasos de arriba se detuvieron repentinamente. La sensación de ser observados fue tan fuerte que decidieron salir rápidamente. Mientras corrían hacia la puerta, el viento aumentó de intensidad, como si tratara de impedirles irse. Apenas lograron salir antes de que la puerta se cerrara violentamente detrás de ellos. Desde entonces, Laura asegura que nunca más ha vuelto a acercarse a esa casa, y cada vez que pasa cerca, aún puede oír el viento susurrando su nombre. La Casa de las Llamas Apagadas. En el barrio de la Orotava, se encuentra una casa antigua que todos conocen como la Casa de las Llamas Apagadas. La historia detrás de ella ha sido contada por generaciones, pero fue hace unos meses cuando mi amigo Andrés vivió una experiencia que no ha podido olvidar. Andrés había oído hablar de la casa durante años, pero nunca había creído en las historias que contaban los más viejos del lugar. Decían que, en la época colonial, un hombre rico construyó la casa, y cada noche encendía un gran fuego en su chimenea. Sin embargo, una noche, el fuego nunca se apagó y, según algunos, el hombre desapareció misteriosamente, dejando su casa vacía. Desde entonces, las llamas nunca más se encendieron, y aquellos que se acercaban decían oír un fuego crepitar en la oscuridad, aunque no había chimenea ni fuego alguno. Una noche, Andrés decidió comprobar por sí mismo lo que sucedía. Al llegar a la casa, vio que, como siempre, la chimenea estaba vacía. Sin embargo, al caminar por la casa, comenzó a escuchar un sonido lejano de madera crepitando. Intrigado, se acercó a la chimenea, y en ese momento, la casa pareció temblar ligeramente. De repente, vio una luz en la chimenea, como si las llamas volvieran a encenderse. La luz brillaba intensamente, pero cuando se acercó más, desapareció en un parpadeo. Andrés salió corriendo, aterrorizado, y desde esa noche, asegura que, cada vez que pasa por allí, puede oír el sonido de un fuego apagado. La Casa de las Voces Calladas. En un pequeño pueblo costero de Tenerife, cerca de Candelaria, hay una casa antigua y deteriorada, conocida entre los habitantes como la Casa de las Voces Calladas. Según la leyenda, hace muchos años, una familia vivió en esa casa, pero todos desaparecieron una noche sin dejar rastro. Desde entonces, se dice que se pueden escuchar voces susurrando desde el interior de la casa, pero nadie sabe qué dicen, pues, cuando te acercas, el sonido se desvanece en el aire. Mario, un joven curioso del pueblo, escuchó las historias cuando era niño, pero nunca creyó en ellas. Un día, decidió ir a investigar la casa, armándose de valor. Se acercó con cautela, y al llegar a la puerta, notó que, a pesar de estar cerrada, algo lo invitaba a entrar. Al abrirla, se sintió una corriente de aire fría, como si alguien lo estuviera esperando. Recorrió las habitaciones oscuras, y a medida que avanzaba, comenzó a escuchar las voces. Al principio pensó que eran ruidos normales, pero pronto se dio cuenta de que no eran sonidos naturales. Se escuchaban palabras, murmullos lejanos, como si estuvieran llamándolo por su nombre. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, y cuando llegó a la última habitación, vio que las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas. Al intentar retroceder, las voces se intensificaron, y Mario, aterrorizado, salió corriendo de la casa, jurando nunca volver. Desde esa noche, siempre que pasa cerca de la casa, escucha esos susurros, aunque ya no se atreve a mirar hacia adentro. El Círculo de la Casa del Barranco. En un apartado barranco cerca de la laguna, hay una casa abandonada que, según la leyenda local, está construida sobre un antiguo círculo de piedras utilizado para rituales. La casa ha estado vacía por años, pero muchos afirman que, cuando alguien se atreve a entrar, siempre termina perdiéndose, sin poder salir. Se habla de un círculo misterioso que aparece en la planta baja de la casa, un círculo que nunca se puede borrar y que está vinculado a una maldición. César, un aventurero de corazón, decidió que quería descubrir la verdad detrás de esa casa. Con su cámara en mano, se acercó al barranco. Al principio, todo parecía tranquilo, y la casa no parecía tan aterradora como le habían contado. Sin embargo, al entrar, notó algo extraño, una sensación de vacío, como si la casa estuviera vacía de vida.
Cuando llegó al salón principal, vio el círculo marcado en el suelo. Era grande, hecho con piedras negras que no parecían naturales. Mientras lo observaba, comenzó a escuchar un ruido bajo sus pies, como si algo se moviera bajo el suelo. César se acercó al círculo, y en ese momento, un frío intenso lo rodeó. Las paredes empezaron a crujir, y las luces de su cámara parpadearon. En un abrir y cerrar de ojos, las sombras en el círculo comenzaron a moverse, y una figura sombría emergió del suelo, mirando fijamente a César. El terror lo paralizó, pero algo en su interior le ordenó salir corriendo. Al final, logró escapar, pero desde esa noche, nunca más pudo olvidar la figura en el círculo. A veces, cuando se encuentra en un lugar oscuro, cree ver esa sombra acechando desde las sombras. La casa del reloj parado. En un antiguo vecindario de La Orotava, hay una casa con una peculiaridad inquietante: su reloj nunca ha vuelto a funcionar desde la desaparición de su dueño. Se dice que, cada vez que alguien intenta reparar el reloj, ocurre algo extraño: puertas que se cierran solas, luces que parpadean y un ambiente pesado que se apodera de la casa. Los vecinos la llaman la casa del reloj parado, y hay quienes aseguran que está maldita. Teresa, una amiga mía, vivió cerca de esa casa cuando era joven. Durante años, la gente del barrio hablaba del reloj parado, pero ella siempre pensó que era solo una superstición. Un día, decidió investigar por su cuenta. Al llegar, vio que la casa estaba en silencio total, como si el tiempo se hubiera detenido. El reloj en la sala seguía detenido, marcando la misma hora desde hacía años. Intrigada, Teresa entró y comenzó a explorar la casa. Mientras recorría las habitaciones, comenzó a sentir que alguien la observaba. En el momento en que tocó el reloj para intentar darle cuerda, escuchó un susurro bajo: «No lo hagas». Desconcertada, miró alrededor, pero no vio a nadie. De repente, las puertas de la casa comenzaron a cerrarse solas, y las luces parpadearon hasta apagarse completamente. El reloj, que antes estaba en silencio, comenzó a sonar, pero no marcaba la hora correcta. Las campanadas resonaron como si fuera medianoche, aunque era de día. Asustada, Teresa salió corriendo de la casa, y al mirar atrás, vio una figura borrosa en la ventana. Desde ese día, nunca volvió a acercarse a esa casa, y siempre que pasa cerca, siente una extraña presión en el pecho, como si el tiempo quisiera atraparla. El rastro del hombre de la máscara. En un apartado pueblo cerca de Los Silos, en Tenerife, existe una casa antigua y deshabitada conocida como la Casa del Hombre de la Máscara. Según la leyenda local, un hombre extraño vivió allí en tiempos antiguos, pero siempre con una máscara que cubría su rostro. Nadie sabía quién era, pero se rumoraba que tenía poderes oscuros. Después de su desaparición, se cuenta que su espíritu sigue rondando la casa, siempre con una máscara en el rostro. Sergio, un hombre del pueblo, se enteró de la historia cuando era niño, pero nunca creyó en ella. Sin embargo, cuando cumplió 30 años, decidió investigar la casa. Al principio, todo estaba tranquilo, pero cuando cruzó la puerta, la sensación cambió. Un frío extraño lo envolvió, y el aire parecía más denso. Sergio comenzó a explorar la casa, pero pronto notó algo extraño: en las paredes, había dibujos extraños que no había visto nunca, símbolos que parecían moverse. De repente, escuchó un susurro en su oído: «¿Por qué has venido aquí?». Giró rápidamente, pero no había nadie. Continuó, decidido a no ceder al miedo. Cuando llegó a la última habitación, vio una figura alta, encapuchada, con una máscara en su rostro. El hombre permaneció en silencio, observándolo fijamente. En un acto instintivo, Sergio salió corriendo de la casa, y cuando miró atrás, vio al hombre de la máscara siguiendo sus pasos, desvaneciéndose en la niebla. Desde esa noche, Sergio nunca volvió a acercarse a esa casa. La llama eterna del monte Teide. En las altas laderas del Teide, cerca de la base del volcán, hay una antigua cueva que pocos se atreven a visitar. Se dice que dentro de la cueva arde una llama eterna que nunca se apaga, a pesar de las condiciones extremas. La leyenda afirma que quien la ve, es marcado por el destino y nunca vuelve a ser el mismo. Marta, una joven de la isla, había escuchado de esta leyenda desde pequeña, pero nunca pensó que fuera más que un cuento. Un día, decidió ir al Teide con un grupo de amigos para investigar la cueva. A medida que ascendían, la atmósfera se volvía más densa, y el aire más frío.
Sin embargo, ellos continuaron, fascinados por el misterio de la llama eterna. Cuando llegaron a la cueva, Marta sintió una presencia extraña. Al entrar, vio la llama en el centro, brillando con una intensidad que no podía describir. La luz de la llama iluminaba el entorno de una manera surrealista, y todo a su alrededor parecía estar quieto, en suspenso. Marta se acercó lentamente, pero al hacerlo, vio una sombra que emergió de la oscuridad. La sombra tenía la forma de una figura humana, pero su rostro estaba distorsionado, como una máscara. La figura susurró algo que Marta no pudo entender, y antes de que pudiera reaccionar, la llama se apagó por un segundo. Cuando se volvió a encender, todo alrededor parecía diferente, las paredes de la cueva tenían marcas extrañas, y el aire estaba cargado de tensión. Marta, aterrorizada, abandonó la cueva rápidamente, pero, desde ese día, comenzó a experimentar extraños sueños y visiones de la figura en la oscuridad. La dama de blanco en la plaza del Charco. En el pueblo de Puerto de la Cruz, en la plaza del Charco, hay una leyenda que ha circulado durante siglos. Se dice que, en las noches sin luna, una figura vestida completamente de blanco aparece en la plaza, caminando lentamente. Nadie sabe quién es, pero se cree que es el espíritu de una mujer que murió trágicamente en ese lugar, esperando que su amor regrese. Raúl, un joven que trabajaba como camarero en un restaurante cercano, siempre había oído hablar de la dama de blanco, pero pensaba que eran solo historias para asustar a los turistas. Sin embargo, una noche después de su turno, decidió quedarse un rato en la plaza, pues le gustaba caminar por allí. Mientras paseaba cerca de la fuente, sintió una presencia extraña, como si alguien lo estuviera mirando. De repente, vio a lo lejos a una mujer vestida completamente de blanco, caminando hacia él sin hacer ruido. Raúl, curioso pero cauteloso, se acercó para verla mejor. Cuando estuvo a unos pocos metros, la figura levantó la cabeza, y Raúl vio su rostro, pálido, con ojos vacíos que lo miraban fijamente. La mujer levantó una mano hacia él, señalando algo detrás de él. Raúl, paralizado por el miedo, se dio la vuelta rápidamente, pero cuando miró de nuevo, la mujer ya no estaba. En su lugar, había una fría niebla que cubría la plaza. Aterrorizado, corrió hacia su casa, y cuando pasó por la fuente, vio que el agua comenzaba a burbujear como si algo estuviera debajo. Desde esa noche, Raúl asegura que nunca más caminará solo por la plaza, y siempre mira a su alrededor, por si la dama de blanco aparece nuevamente. El lamento del cementerio de la Esperanza. En lo alto de las montañas de la Esperanza, en Tenerife, se encuentra un antiguo cementerio donde muchos lugareños aseguran haber oído lamentos y sollozos durante las noches más oscuras. Se dice que las almas de aquellos enterrados allí no descansan, pues la mayoría murió de manera violenta o trágica, y sus espíritus aún vagan por el lugar buscando justicia. José, un joven valiente que vivía en el pueblo cercano, había oído hablar de los extraños sucesos en el cementerio, pero nunca les prestó mucha atención. Una noche, decidió subir al cementerio para explorar, y tal vez, hacer algunas fotos para compartirlas con sus amigos. Subió la empinada colina y llegó a la entrada del cementerio, donde el aire parecía más frío de lo normal. Al principio, todo estaba en silencio, pero pronto comenzó a escuchar susurros y lamentos suaves que parecían venir de las tumbas. Cuando se acercó a una de ellas, vio una figura translúcida de pie junto a una tumba, con una expresión triste y ojos vacíos. José, decidido a no ceder al miedo, se acercó más, pero la figura desapareció en el aire. De repente, un grito fuerte y desgarrador resonó a través del cementerio, y José sintió que algo lo empujaba hacia atrás. En ese momento, salió corriendo, y cuando miró atrás, vio sombras moviéndose entre las tumbas. Desde esa noche, José no pudo dejar de escuchar esos lamentos en su cabeza y asegura que, cada vez que pasa cerca del cementerio, siente una extraña presión sobre su pecho. El último susurro del bosque de Teno. En el misterioso bosque de Teno, un lugar apartado y lleno de vegetación densa, se cuentan historias de espíritus perdidos que nunca lograron salir del bosque. Se dice que, por las noches, los visitantes pueden escuchar susurros de voces que les advierten sobre los peligros del lugar. Las leyendas hablan de un hombre que, años atrás, se perdió en el bosque y nunca volvió, y cuya alma aún vaga por allí. Beatriz, una amante de la naturaleza y el senderismo, decidió pasar un fin de semana explorando el bosque de Teno. Aunque había oído hablar de las historias locales, pensaba que eran solo supersticiones.
Al principio, disfrutó del paisaje y la tranquilidad del lugar, pero cuando se internó más profundamente en el bosque, la atmósfera cambió. Una niebla espesa comenzó a envolver los árboles, y las sombras parecían moverse con la brisa. Beatriz intentó orientarse, pero todo parecía igual. Fue entonces cuando comenzó a escuchar susurros. Al principio pensó que eran los sonidos del viento, pero pronto, los susurros se hicieron más claros. Parecían ser palabras en un idioma que no entendía, y todas parecían decir lo mismo: no sigas, regresa. Decidida a encontrar el camino de vuelta, Beatriz trató de seguir el sendero marcado, pero las voces la siguieron, cada vez más cerca. Cuando miró hacia atrás, vio una figura borrosa entre los árboles, observándola. En ese momento, Beatriz, aterrada, corrió hasta salir del bosque. Desde esa noche, asegura que siempre que se acerca al bosque de Teno, siente que alguien la sigue desde la oscuridad. La mujer del viento en la playa de las Teresitas. La playa de las Teresitas, en Tenerife, es conocida por su belleza y su agua cristalina, pero también por una extraña leyenda que los pescadores del lugar cuentan con cautela. Se dice que, en las noches de viento fuerte, aparece una mujer vestida de blanco que camina por la orilla, buscando algo o alguien. Nadie sabe quién es, pero se habla de que los que la han visto nunca regresaron. Luis, un pescador de la isla, llevaba años trabajando en las costas de Tenerife, pero nunca creyó en las leyendas del lugar. Una noche, después de terminar su jornada, decidió caminar por la playa para relajarse. La brisa marina soplaba fuerte, y la playa estaba vacía, exceptuando una figura distante que caminaba por la orilla. Al principio, Luis pensó que era una turista, pero algo en la figura le pareció extraño. La mujer vestía completamente de blanco, y su silueta parecía desvanecerse con el viento. Al acercarse, Luis notó que sus pies no tocaban el suelo, como si flotara. La mujer se giró hacia él y, con una sonrisa inexpresiva, le susurró: ¿vienes a buscarme? Luis, desconcertado, retrocedió y empezó a caminar hacia su bote. A medida que se alejaba, el viento se intensificaba, y la figura desapareció en la niebla. Desde esa noche, Luis asegura que siempre que se encuentra en la playa, ve a la mujer del viento entre las olas, siguiéndolo con la mirada. La sombra de la casa del abuelo. En un pequeño pueblo al norte de Tenerife, había una casa antigua que pertenecía al abuelo de un vecino muy conocido. La casa, a pesar de estar deshabitada durante muchos años, seguía siendo un lugar temido por los jóvenes del pueblo. Se hablaba de una sombra oscura que se movía por las habitaciones de la casa, sin explicación, y que parecía observar a todos aquellos que se acercaban. Marcos, un joven curioso que siempre había escuchado historias sobre la casa del abuelo, decidió un día entrar a investigar. Sus amigos le advirtieron que la casa estaba maldita, pero él no les prestó atención. Al principio, todo parecía tranquilo, y la casa estaba vacía, cubierta por el polvo de los años. Sin embargo, cuando Marcos comenzó a explorar el segundo piso, una sensación extraña lo invadió. El aire estaba cargado, como si algo estuviera observándolo. De repente, escuchó un crujido proveniente del pasillo, y cuando giró, vio una sombra oscura moverse rápidamente hacia una de las habitaciones. Siguiendo su impulso, entró en la habitación, pero al instante la puerta se cerró de golpe detrás de él. En ese momento, las luces parpadearon y la sombra apareció frente a él, tomando la forma de un hombre alto, con ojos rojos brillantes que lo miraban fijamente. Marcos, completamente aterrorizado, logró salir de la casa, pero desde esa noche, cada vez que pasa cerca, siente esa misma mirada observándolo. El enigma del faro de Punta de Teno. En el extremo más occidental de la isla, en Punta de Teno, se encuentra un faro que ha sido escenario de numerosos accidentes marítimos a lo largo de los años. La leyenda cuenta que, durante las noches de tormenta, el faro emite una luz roja en lugar de la habitual luz blanca, y aquellos que se acercan a investigar, desaparecen sin dejar rastro. Laura, una fotógrafa apasionada por los paisajes de Tenerife, decidió visitar el faro de Punta de Teno para capturar la belleza del lugar al atardecer. Mientras esperaba el anochecer, escuchó historias locales sobre la luz roja y las desapariciones, pero decidió ignorarlas. Sin embargo, cuando el sol se ocultó y la tormenta comenzó a formarse en el horizonte, vio cómo la luz del faro comenzaba a volverse extrañamente roja. Decidida a obtener una foto única, Laura se acercó más al faro. Pero a medida que se acercaba,
el viento se volvió más fuerte y el aire comenzó a enfriarse. Entonces, vio una figura en la entrada del faro, vestida con ropas antiguas y empapada por la lluvia. La figura la miró con una expresión sombría y, en un susurro bajo, le dijo: «No te acerques». Aterrada, Laura dio media vuelta y salió corriendo hacia su coche. Cuando miró por el espejo retrovisor, vio la figura seguirla, moviéndose rápidamente a través de la tormenta, hasta desaparecer en la oscuridad. Desde esa noche, Laura jamás volvió a acercarse al faro. La venganza del cuervo negro. En un rincón apartado de Tenerife, cerca de un antiguo molino, se cuenta la leyenda de un cuervo negro que aparece en las noches más oscuras, volando sobre el pueblo. Según la historia, el cuervo es el espíritu vengativo de un hombre que fue asesinado injustamente muchos años atrás, y que ahora busca vengarse de aquellos que causaron su muerte. Javier, un joven curioso que se había mudado recientemente a la isla, decidió investigar la leyenda del cuervo negro. Durante su primera noche en el pueblo, observó cómo el cielo se oscurecía rápidamente, a pesar de que el pronóstico indicaba cielos despejados. Al caer la noche, vio un cuervo negro volando sobre el molino, como si lo estuviera observando. Aterrorizado pero intrigado, Javier decidió acercarse al molino para ver si podía ver al cuervo más de cerca. Cuando llegó, notó que el ambiente estaba inusualmente quieto, sin ningún sonido. De repente, escuchó un fuerte aullido que parecía venir del interior del molino. Cuando se acercó, vio una sombra moviéndose por las ventanas, pero no podía distinguir qué era. En un momento, una figura oscura apareció en la puerta del molino. La figura parecía humana, pero tenía ojos profundamente oscuros y una sombra que no podía disiparse. En ese momento, el cuervo negro apareció frente a Javier, y al verlo, la figura comenzó a desvanecerse lentamente en el aire. Desde esa noche, Javier asegura que el cuervo lo sigue cada vez que pasa cerca del molino. La Dama de la Laguna. En las aguas tranquilas de la Laguna de la Enramada, en Tenerife, se dice que aparece una mujer vestida de blanco, flotando sobre la superficie del agua, pero solo en noches sin luna. Nadie sabe quién es, pero se cree que es el espíritu de una mujer que murió ahogada en la laguna, buscando desesperadamente ser rescatada. La historia de Alejandro. Alejandro, un joven que disfrutaba de la naturaleza y solía caminar por los alrededores de la laguna, escuchó sobre la leyenda de la Dama de la Laguna desde su infancia. Aunque siempre le intrigó la historia, no creía que fuera más que un cuento popular. Una noche, decidió visitar la laguna en busca de fotos nocturnas del paisaje. Mientras caminaba cerca de las aguas, vio una figura blanca flotando sobre la superficie, moviéndose suavemente. Y así terminan estas aterradoras historias de Tenerife. ¿Qué piensas tú? ¿Realmente hay algo más allá de lo que vemos, o todo es solo una leyenda? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustan estos relatos de misterio, no olvides suscribirte a Luz Tenebri para más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo vídeo.